algunas orientaciones, básicamente la siguiente, chicos. Tema 1. Punto 1. Siempre en lo posible traten de estar con su módulo al lado, si lo tienen. Caso contrario, siempre tengan un cuaderno en mano para ir tomando apuntes, ¿no? Ir apuntando, porque ya nos tenemos que ir acostumbrando, porque usted está en tercer año, cuarto y quinto, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y estoy seguro, no me dice profe, yo no, no creo que me llamen profe, yo termino mi secundaria y me dan mi certificado de estudios y lo pongo un cuadrito en la pared y hasta ahí llego profe en el estudio. No creo. Considero que ustedes terminan su secundaria, en este caso, y van a proseguir con su educación superior. A eso debemos apuntar todos los estudiantes, tener una carrera, un oficio, una profesión. Cualquier carrera, cualquier oficio, sea instituto, universidad, etcétera, etcétera. Pero con algo que podamos defendernos. Ahí lo que es nuestro propósito, nosotros como institución y mi persona vuestro profesor, es digámoslo, mi meta, que ustedes logren esos propósitos. Entonces, ya nos vayamos preparando desde ahora, tomar apuntes, un cuadernito, tomar apuntes. Hoja no, porque en hoja luego juegan avioncito y se perdió. En cuadernito se te va a quedar algo ahí grabado, ¿no? Entonces, mientras yo voy explicando, ustedes van tomando lo que consideran importante, ¿no? Porque no voy a dictar, no voy a decir, ay chicos, saquen su cuaderno, no va a haber dictado, no va a ser dictado para nada. Solamente voy explicando para que tengan una idea y ustedes van tomando apuntes lo que ustedes consideren importante. ¿Y por qué, profe? Porque cuando ustedes van a educación superior, instituto, universidad, etcétera, su profe no te va a dictar. Tu profe va a entrar y te va a poner en la pizarra el tema y va a explicar. Y tú tienes que tomar apunte. No va a ser que tú en el primer día de clase tu profe se pone a explicar y se va a decir, y este profe no ha dictado nada. No. Entonces, tú tienes que tomar apunte. Ahora, tu profesor no te va a revisar tu cuaderno, va a decir a ver, Laura, tráeme tu cuaderno. No te va a pedir tu cuaderno. Lo que te va a pedir es que tú en educación superior realices trabajos de investigación, monografía, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que estar para ese nivel. Bien, queridos muchachos, entonces tema número 1, su cuaderno, tomar apuntes. Tema número 2, traten lo posible de siempre asistir, participar, por favor, participen, cuando voy a pedir que me participen a la posibilidad. Acá no es que pues todos debemos saber, me puedo equivocar yo, ustedes también se pueden equivocar y estamos para irnos ayudando, ir aprendiendo. Y lo otro, a los alumnos que están en clase, ya hemos quedado con la señorita Leslie, que es la señorita que está encargada de ustedes de la plataforma y todo el tema de logística. Ella me va a hacer un reporte de todos los alumnos que van asistiendo y yo les voy a dar una nota adicional en sus calificaciones. O sea, le voy a subir algunos puntos más como actitud frente al área. ¿Por qué? Porque, chicos, porque ustedes están haciendo un esfuerzo, ¿no? Están haciendo un esfuerzo de entrar a clase, preguntar, gastar sus megas, etcétera, etcétera. Ya, chicos, entonces esa es seguramente digámoslo, la recompensa, la única recompensa que le podemos dar a ustedes en función a sus calificaciones para que se motiven también, ¿no? Dicho esto, vamos con nuestra clase. Voy a presentar mi pantalla, por favor. Si hay cualquier duda, por favor, en cualquier momento ustedes me interrumpen, me dice, profesor, repite esta parte, no entendí, o me dicen, profesor, esta parte, ¿cómo es? O ponga otro ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver, ¿se observa mi PPT? ¿Se observa, chicos? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, muchas gracias. Ustedes siempre muy gentiles, correcto. Entonces vamos a empezar. Ojo, no tengan temor de participar. Yo soy un amigo de ustedes, un profesor más de ustedes. Con toda confianza, yo, pues, con mis alumnos nunca sé molestarme. No me molesto. Eso sí tengo la certeza. Yo me puedo molestar con el perro, con mi vecina, con mi suegra, lo que sea, pero con mis alumnos no. Ya, chicos, entonces todas las dudas que pueden generarse, pues con toda confianza me preguntan. Bien,
Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema de introducción que es literatura. En este primer bimestre vamos a llevar todo lo que es teoría literaria. Y ustedes necesitan saber, necesitan conocer todo lo que es teoría literaria. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este primer bimestre. Ya, queridos alumnos, o sea, nosotros al terminar este bimestre debemos tener una visión más general, digamos, más clara de lo que es literatura. Ojo, tengan en cuenta también que nosotros aquí en las clases virtuales enseñamos conocimientos, queridos alumnos. Conocimientos, no lo vamos a enseñar por competencias. Dirán, profe, ¿por qué no nos enseña por competencias? Porque cuando ustedes van a postular a un instituto, a una universidad, les van a preguntar conocimientos, no competencias. Por eso es cuando ustedes seguramente conocen a sus amigos, familiares, que todavía estudian en colegio del Estado, ¿no? Terminan la secundaria y recién se meten a la academia para prepararse y recién postular, ¿no? ¿Por qué? Porque en el colegio, en colegios estatales, por lo común se enseña competencias. Y lo que nosotros queremos enseñarles por el tiempito que tenemos acá es netamente conocimientos para que a ustedes les sirva, en este caso, y puedan, con esos conocimientos, puedan dar un examen, ¿no? Un examen de tipo IBM, ya sea un instituto o una universidad, ¿no? Obviamente para eso hay que prepararse. Muy bien, chicos, entonces vamos con nuestro tema. Vamos a hablar de lo que es literatura el día de hoy. Voy preguntando, a ver, me van contestando. Les pregunto, ¿la literatura será ciencia o será arte? Arte. Ya, ¿qué dicen lo demás? Sí, profesor, es arte. Bien. ¿Alguien más? Dos me han contestado, lo demás. ¿Están ahí? Arte, profesor. Ya, correcto. Muy bien. Correcto, la literatura es arte. Ojo, ¿ah? La matemática es ciencia, la gramática es ciencia, la historia es ciencia, la geografía es ciencia, la biología es ciencia, la química es ciencia. Y literatura no es ciencia, queridos alumnos. La literatura, como dicen vuestros compañeros, es arte. Es arte. En ese caso que va a usar palabras, o sea, el escritor va a usar palabras como medio de expresión, ¿no? Es decir, yo, suponiendo que me pongo en el papel de escritor, ¿qué voy a hacer? Como escritor voy a usar palabras, ¿no? Y con esas palabras voy a tratar de conmover, ¿no? De tratar de llamar la atención al lector, pero de una manera artística, de una manera estética, o sea, con arte, con estética. Y seguramente ustedes cuando han leído pues en primaria, en secundaria, algunos cuentos, no lo sé, quizás novela, etcétera, estás ahí con tu librito leyendo y de pronto te ríes y tu mamá te dice, ¿qué te ríes? ¿Estás loca? Te dice, ¿no? No es que estás loca, sino que el texto literario te está conmoviendo tus emociones, tus sentimientos, y pues hay momentos que vas a reírte y otros momentos que vas a llorar, te vas a poner triste. Y yo he tenido alumnos que cuando leíamos las obras lloraban. Sí, de verdad lloraban. Es decir, en la literatura el escritor nos lleva así, como dicen, nos arrastra a un mundo que no existe en la realidad, o sea, no está a nuestro alcance, nos lleva a otras realidades, a otros confines, pero de una manera artística. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? El lenguaje y mensaje igual de importantes, ¿no? Es decir, toda obra literaria siempre va a tener un mensaje, ¿no? Una enseñanza que va a trasuntar, ¿no? ¿Qué más? Los autores crean mundos imaginarios usando un lenguaje. Cuidado, ¿no? Obviamente un escritor nos lleva siempre por mundos imaginarios y reales, ¿no? ¿Qué más podemos decir de literatura? Que existen dos tipos de lengua, dos tipos de literatura. Una que es oral, que se transmite de viva voz. Por ejemplo, seguramente ustedes recuerdan cuando eran niños, pues vuestros padres, vuestros abuelos, bisabuelos han contado historias en forma oral, o también algunas veces, o en mayoría de veces ahora en forma escrita, ¿no? Cuando tenemos un librito, una obra, y lo podemos leer, ¿no?
Bien. El origen de la palabra literatura, chicos, el origen semántico de la palabra literatura proviene del latín. Del latín, esto no hay que olvidarnos. Literae, ¿no? Literae, que significa letra o escrito, ¿ya? Literae, que significa letra o escrito. Por ella podemos describir que es un conjunto de escritos de una época, una región, un movimiento que los diferencia e independiza de otras corrientes. ¿Qué quiere decir esta parte? Por ejemplo, nosotros somos peruanos y no conocemos cómo fue, por ejemplo, la cultura griega. Más o menos hablamos unos 8 siglos antes de Cristo, por ejemplo. No conocemos, no conocemos. No hay forma de conocer cómo ellos pensaban, cómo veían el mundo. ¿Y cómo podemos conocer la cosmovisión de los griegos, como decía, 8 siglos antes de Cristo, a través de su literatura? Solo a través de su literatura. No hay otra forma, porque esa cultura ya desapareció, ya no existe. Por más que vayamos a Grecia, ya no lo vamos a encontrar, pues, esa forma de pensamiento. Por ejemplo, los griegos consideraban de que habían muchos dioses, ¿no? Zeus, Afrodita, Hermes, etcétera, etcétera. Pero esos dioses no eran pues imaginarios, esos dioses tenían, se dice, cuerpo y hueso, convivían con la humanidad y tenían las mismas debilidades humanas, o sea, muchas veces pecaban como los humanos. Esa era su forma de ver el mundo para ellos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer esa cultura? Gracias solamente a la literatura. Yo quiero conocer la India, no puedo ir a la India, por ejemplo. ¿Y cómo puedo conocer la India sin visitar, sin viajar? En base a su literatura, chicos, en base a la literatura. Los europeos, africanos, asiáticos quieren conocer al Perú, nos van a conocer en base a nuestra literatura. No hay otra forma. O pueden venir acá y visitarnos, ¿no? Pero la otra forma de conocer al Perú es en base a la literatura. ¿Ya, chicos? Bien, seguimos. ¿Cuáles son las características de la literatura? Una característica es la antigüedad, ¿no? Esto está asociado directamente a los orígenes propios de la literatura. Son muchas las teorías sobre las cuales fueron las primeras creaciones literarias. No obstante, la epopeya de Gilgamesh, esto hay que resaltarlo, la epopeya de Gilgamesh se mantiene como la primera de todas. Está escrita sobre las tablas de arcilla. Es de origen sumerio y data aproximadamente unos 2500 años antes de Cristo. Es digamos, el dato más antiguo que se considera que se ha encontrado en el campo de la literatura en función a la epopeya de Gilgamesh como la primera obra escrita, obviamente no en papel, sino en las tablas de arcilla, ¿no? Y es de origen sumerio. Otra característica de la literatura es la originalidad. Esto es importante, queridos muchachos. Esta cualidad está ligada directamente a la imaginación y capacidades literarias del autor. Es normal ver cientos de obras escritas sobre un mismo tema, pero cada uno va a evidenciar las cualidades o características de su creador. Por lo tanto, cada obra literaria es única y tiene un estilo que la identifica y relaciona directamente con el escritor. Queridos alumnos, a ver, ¿a quién de ustedes les gusta escribir, por ejemplo? A ver, chicos, chicas, ¿a quién de ustedes les gusta escribir? No, no sé, poemas, canciones, lo que les gusta, chicos. A Cuando ver, estoy alguien de ustedes. profesor, yo Dime. cuando estoy en modo feeling, o sea, modo romántico, yo. Ah, ¿cuál es tu Una que nombre, otra hija? cosa. Cecilia. Muy bien, Cecilia. A ver, alguien más levantó la manito, a ver. Sí, Profe, dígame. yo escribo canciones cuando estoy triste o cuando estoy alegre. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu nombre, hija? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Cristina, Muy bien, Cristina. ¿Alguien más que quiere participar, por favor? Hola, dime. ¿Alguien más que escribe? Hay dos compañeras que escriben. ¿Alguien más que escribe?
Yo, mis, porque yo escribo todos los días casi. Ah, sí, ya. ¿Escribes qué cosas, por ejemplo, escribes? Bueno, como trabajo con el estado de cuenta y tengo que apuntar todas las cosas que hago en mi cuaderno para poder rendirlos. Ah, muy bien, es en función a tu trabajo, ¿no? Correcto. Muy bien, queridos chicos, chicas. A ver, ustedes también pueden ser escritores. Sí lo pueden ser. Ahora, ustedes dirán, profe, para ser escritor, les pregunto, chicos, ¿para ser escritor hay que ir a una universidad? No, depende uno, pero Correcto. Para ser escritor, no te dan un título de escritor. Claro, sí hay un título que se llama, en la San Marcos, la Universidad de San Marcos, una facultad que se llama la Facultad de Letras. La Facultad de Letras en la cual sí puedes dedicarte a escribir o puedes hacer crítica literaria, ¿no? Pero así una carrera exclusivamente de decir, bueno, te dan un título y de escritor, no hay. Ahora, como decían, para escribir, pues no necesariamente hay que terminar la secundaria, no necesariamente. No necesariamente tenemos que ir a una universidad. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, un escritor peruano, ensayista peruano, este muchacho, por ejemplo, solo estudió hasta cuarto de primaria, pero a partir de ello fue autodidacta, o sea, solo se instruyó en su casa. ¿Y cómo se instruyó? En base a la lectura. ¿Está claro? Bien, entonces, a ver, por ahí les quería plantear otra pregunta. Bien, a ver, entonces, ¿cuál es el requisito número uno para escribir? ¿Alguien tiene idea? Inspiración. Ya, bien. Inspirarse, sí, claro que sí. Es válido. Inspiración y la ortografía. Ya, muy bien. Correcto. Bien, muchachos, chicas, el requisito número uno para escribir es leer. ¿Ya? Es el requisito número uno. Profe, pero a mí me gusta escribir, pero no me gusta leer. A ver, un ratito, por favor, alguien que quiere ingresar a clase. A ver. Bien. Continuamos entonces. A ver, un momentito. Entonces le decía, para escribir, sea un cuento, una novela, etcétera, etcétera, es necesario como paso número uno leer. Chicos, hay que leer. El que lee, obviamente, conoce todas las formas, las técnicas y los estilos literarios. Lo va a conocer. Una persona que no lee, nos quedamos así, como dice, raquíticos. Entonces, si alguno de ustedes se inclina, por ejemplo, para escribir, pues les sugiero, les recomiendo lean. Lean, chicos. Y por ahí se van a dar cuenta de que digamos, el mejor invento que han hecho lo que han creado los seres humanos es la lectura. ¿Por qué la lectura? Porque gracias a la lectura nosotros podemos captar distinta información, solo con la lectura. O sea, nosotros nos vamos a diferenciar de una persona a diferencia de otro en el nivel que lee. Una persona que lee va a tener mayor información, va a manejar información, va a conocer. Y una persona que no lee, pues no va a tener información, se va a quedar, digámoslo, escuetamente va a usar algunas palabras, va a hablar con palabras conocidas, no, su diccionario, su léxico es muy reducido y no puede pues avanzar, ¿no? Entonces, un requisito número uno, el requisito básico para escribir hay que leer, ¿no? Hay que leer. Entonces, les sugiero, lean. Chicos, entonces, eso es importante. Ya, queridos alumnos, muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Veamos ahora las formas del lenguaje literario. Antes de pasar esto de las formas del lenguaje literario, quiero detenerme aquí. Les pregunto, chicos, hablamos de lectura. Sí, les digo, chicos, lean.
La pregunta es, ¿qué ventajas tiene leer un texto literario? Seguramente ustedes han dicho, profe, pero no dicen lee y lee, pero ¿qué saco leyendo? La pregunta, chicos, es, ¿qué ventajas nos da leer? A ver, Tener participaciones. conocimiento, Hola, hija, no te escuché muy bien. Nuevamente, a ver, ¿nos repites? tener conocimiento, aprender más. Muy Según la... bien, gracias, Cris. Ajá. Buscar información, profesor. Correcto. Manejar información. Mejoramos nuestro lenguaje ¿Qué más también. hay, chicos? Mejoramos, me decía Mejoramos nuestro Cecilia. lenguaje, claro. Mejoramos nuestro lenguaje porque Correcto. aprendemos nuevas palabras. Claro que sí. Excelente. ¿Alguien más? A ver, Laura, ¿qué nos dices, Laura? ¿Qué ventajas tiene la lectura de un texto literario? ¿Alguien más quiere participar? Ya participaron vuestros compañeros, manejar información, conocer, mejora nuestro lenguaje, nuestro léxico. Solo serán esas las... Comprender, ¿verdad? Dime, hija, no te escuché bien. ¿Aprender? Comprender, o sea, leer, aprender más de la lectura, llegar hasta el fondo de la Correcto. lectura. ¿Sí? Muy bien, gracias. Correcto, sí. Muy bien. Bien, todos los aportes están muy centradas. Es correcto. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta para qué leemos, ¿no? ¿Para qué leemos? Es decir, te dicen lee. En la primera el profe te dice lee, tu mamá te dice lee. Secundaria es igual, tu profe te dice lee, tu mamá, tu papá te dice lee, lee. Y la pregunta es, ¿para qué leemos, no? Bien, entonces tenemos que sacarnos ese clavo. ¿Para qué leemos? Paso, o digamos, ventaja número 1. El que lee tiene buena ortografía. Buena ortografía. Eso es indudable. Es decir, el que lee, pues va a saber tildar las palabras, signos de acentuación. Va a saber ubicar la coma, el punto y coma, signo de puntuación. Va a saber usar las grafías. Pues, por ejemplo, ¿no? Digo, a ver, víbora. ¿Cómo escribe víbora? Con B, con V. Abre con H sin H. Entonces, eso solo nos da la lectura de una obra literaria. Seguramente ustedes cuando han entrado a las redes sociales, porque otra vez yo también entro a las redes sociales, y ahora por la coyuntura política que estamos viviendo en nuestro país, otra vez veo ahí los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube, por ahí veo un comentario, ¿no? Y pues, de verdad, chicos, les soy honesto, les soy bastante honesto. Son pocos que tienen, pocos son los que escriben en las redes sociales con buena ortografía. La gran mayoría que escribe en las redes sociales, pucha, da pena nuestra ortografía, pero ni primaria, de verdad, ni primaria. Bueno, será profe, pero la cosa es que se entienda, ¿no? Como sea, con tilde, sin tilde, con H, sin H, pero la cosa. No, chicos, ahí se ve nuestro nivel cultural. Yo tenía, a ver, le comento, yo tenía un amigo chileno que no conocimos hace años, y ese muchacho me decía, por ejemplo, que en Chile, en un grado leía más o menos 16 horas en un año, ¿no? Y cuando platicamos así por el chat, pues tenía buena ortografía, buena ortografía. Entonces ahí se nota, ¿no? Hola, Laura o Cristina me levantó la mano. Dime, hijita. Profesor, yo he vivido en Chile, de hecho mi mamá vive en Chile y también mi hermana estudia allá y yo también intenté estudiar y allá la educación es muy diferente, es más buena en realidad, es más Sí, sí, exigente. sí, enfatiza bastante en lectura, por ejemplo. En Chile la educación sí nos saca cierta ventaja a Perú y enfatiza bastante en lectura. Y ahí se nota, ¿no? Entonces, queridos alumnos, lean y se van a dar cuenta cuando ustedes leen en forma, claro, es un proceso, no es que hoy ya te pones a leer una hora y ya pues mañana vas a decir, ah, bueno, yo soy genio, ya, mira, viste, se escribe así, está así.
Es un proceso, poco a poco vamos ampliando. Entonces, el alumno, el estudiante que lee, indudablemente tiene buena ortografía. Eso es indudable. Entonces, un requisito. Si no te van a decir, si no te en las redes te van a decir, pues bueno, oye, primero escribe bien, luego comentas. Tema número 2. Como decía vuestra compañera, el que lee tiene buen léxico. Profe, ¿cómo es léxico? Tiene buen vocabulario. Es decir, conoce más cantidad de términos. Por ejemplo, a ver, ¿qué término se me ocurre en estos momentos? A ver, chicos, yo les digo mentecato. ¿Qué significa mentecato? ¿Alguien me puede decir? Tonto, profesor. ¿Mentiroso? Va por ahí, ¿no? Mentecato es, sí, es tonto, ¿no? Mentecato es tonto. Yo puedo decir, mira, por ejemplo, a ver. Yo le puedo decir, a ver, tengo acá un amigo que viene de visita y me empieza a hablar, pues vamos a poner cosas, cosas superficiales, vamos a poner así como ejemplo, ¿no? O le digo, no seas mentecato. Pues si él sabe, mira, pues me refutará, pero si no sabe, va a decir, mentecato, ¿qué me habrá querido decir? ¿No? Simplemente le tapo la boca. Entonces, el alumno que lee conoce más términos, nuevos términos. Su vocabulario es más, digámoslo, es más, a ver, un término apropiado, más Fluido. abundante, Claro. sí, fluido. Su vocabulario es profundo, vasto. Pero una persona que no lee, su lenguaje pues es corto, es escueto, es pobre. Entonces ahí nos vamos dando cuenta, queridos alumnos. Solamente, profes, ortografía y mejora mi léxico, no. Tiene otras ventajas. Por ejemplo, otra ventaja del alumno que lee, persona que lee, tiene buena concentración. Buena concentración. Por lo común nosotros los estudiantes, y eso me va a decir el profe, usted miente, cuando somos estudiantes, el profe de matemáticas explicando y de pronto no se pasa por ahí un pajarito y nos perdemos, nos desconcentramos. Vuelves a la clase y ya no entendiste porque ya pasó la profesora, el profesor ya avanzó, pero te perdiste, no entendiste cómo desarrolló el ejercicio. Producto de la desconcentración. Es decir, la lectura te da concentración, te proporciona esa capacidad de concentración. Y son pocos los estudiantes que tienen buena concentración, pocos. Y ojo, la concentración es una facultad que pocos seres humanos lo tienen. El poder de la concentración. Si están concentrados, pues ni necesitan estudiar nuevamente su módulo. Solamente con estar atentos ya lo tienen la idea. Ahora, solo la concentración, profe, no. Aparte de la concentración, te proporciona la imaginación y por ende la creatividad. Es decir, un muchacho, una señorita que lee, aparte de tener buena concentración, tiene imaginación y tiene creatividad. Y dirán, profe, ¿la imaginación y la creatividad es importante? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué, profe? Porque, a ver, ahora ustedes saben muy bien que abogados existen a cantidad, ingenieros existen a cantidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ya, ponemos un hipotético caso, yo soy un gerente, ¿sí? Yo soy un gerente y ustedes son, pues todos ustedes que son más o menos, somos algo de 17 estudiantes, ustedes quieren un puesto de trabajo, yo solamente quiero, ustedes todos son ingenieros de la mejor universidad del Perú. De ustedes 17, solo quiero escoger uno solo. Todos ustedes tienen su título, son buenos chicos preparados académicamente. ¿A quién voy a escoger? ¿Saben a quién voy a escoger, chicos? Al que desarrolla, al que es creativo, al que soluciona problemas. A ese tipo de estudiantes, digo, a ese tipo de profesionales ahora lo que se busca. Les pongo un ejemplo, chicos.
observen este ejemplito. En una empresa, dice, había un trabajador ya de muchos años, más o menos de 20 años que trabajaba en la empresa. Esa persona, ya de buena edad, era una persona ejemplar. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba. Era pues digamos, un trabajador así, pues, típico, ¿no? Honrado, honesto, puntual, trabajador. Nunca tomaba, nunca llegaba tarde, nunca faltaba. Y de pronto a esa empresa llegó otro trabajador. Este era más joven. Y al paso de 3 meses, este trabajador joven, el jefe le asciende de cargo, le da un nuevo puesto. Obviamente este trabajador antiguo de 20 años va y se queja, ¿no? Ante el jefe le dice, señor gerente, yo que vengo trabajando 20 años aquí en la empresa, siempre que he sido puntual, nunca he faltado, he cumplido con mis responsabilidades. Y mi queja es que, ¿cómo puede ser posible que a un joven que recién ingresa, hace 3 meses ha ingresado, lo han ascendido de cargo? Yo que tengo tantos años trabajando acá, no me asciende de cargo. Entonces el jefe le dice, muy bien, siéntate, le dice. Vamos a conversar. Y le da un mandado, le dice, mira, ve, hoy día tengo una reunión al mediodía con un grupo de trabajadores y necesito que me hagas un mandado. Luego vamos a hablar de ese tema. Quiero que te vayas a la esquina donde venden frutas y me averigües cuánto está el kilo de naranja. Entonces, este trabajador de 20 años se va y pregunta y regresa. Le dice, el kilo de naranja está a 3 soles. Muy bien, siéntate. Y llama al nuevo trabajador que había ascendido. Le da el mismo mandado. Y le dice, espérate, siéntate, ¿no? Le da el mismo mandado, el chico va y regresa con la orden. Le dice, pues he encontrado la fruta de naranja igual a 3 soles, pero además he averiguado que hay papayas. Si compramos una caja de papayas si compramos 5 cajas de papaya nos pueden regalar una caja de papaya más, porque tienen buena cantidad de papayas y están en oferta. También tienen fresas y el kilo está tanto y tanto. El jefe le agradece al joven que vino con 3 propuestas y le dice, bueno, gracias, puedes ir seguir trabajando, y se queda con el trabajador antiguo. Y le dice, ¿sabes por qué le asumí de cargo a este joven? Porque le di un problema y me ha traído 3 soluciones. Y yo te di el mismo problema y me has traído una sola solución. Entonces el jefe pues tiene 3 posibles soluciones a esa situación, comprar naranjas, papaya o fresa, mientras el otro solamente cumple lo que se le dice. Y por lo común eso pasa con nosotros, ¿no? Y me dice, más, profe, usted miente. En casa tu mamá te dice, tienes tu cama, solo tienes tu cama. Pero no, tú no tienes la capacidad de, pues tengo mi cama, barro mi cuarto, tiene su cama de mi mamá, de mi papá, ordeno sus cosas. Ahí nos falta eso, lo que llamamos la creatividad. Es decir, queridos muchachos, en estos tiempos competitivos lo que se necesita es que el trabajador solucione problemas. Y eso solo nos da la literatura. La literatura nos da la situación de que podemos manejar situaciones bastante difíciles y lo solucionamos. Es decir, una persona que lee difícilmente se va a ahogar en un vaso de agua, como se dice, ¿no? Hay un pequeño problema, el que no lee, pues se muere, ¿no? Ya, Dios ya no doy, ya. Es demasiado problema para mí. Pero una persona que lee, pues ese problema se ríe. ¿Por qué? Porque en lo que ha leído ha visto situaciones parecidas y lo ayuda a solucionar ese problema. Entonces, queridos alumnos, la lectura de un texto literario nos da, ¿qué cosa? Concentración, nos da imaginación y creatividad. Y la creatividad son los que han desarrollado, pues, los grandes científicos, ¿no? El ejemplo, ahora, bueno, ahorita estoy acá con mi foquito, viendo la clase, seguramente ustedes también en casa con su foquito. Por ejemplo, el que inventó el foco, ¿fue cualquier hijo de vecino? No.
Ese muchacho que fue Thomas Alva Edison fue un muchacho creativo. Y bueno, pues otro día le voy a contar la historia de Thomas Alva Edison, que es una historia bastante interesante. Lo desarrolló en base a su creatividad. Por lo común, nosotros los seres humanos, queridos alumnos, no somos creativos. Por lo común, imitamos, copiamos. Si ustedes ven las redes sociales nomás, si alguien dice alguna cosa, todos repetimos como loro lo que dicen los demás. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí vamos, chicos, ahí vamos. Con la lectura, como dice, con la lectura nos liberamos de las ataduras de la ignorancia. Obviamente, todos somos ignorantes en cierta medida. Todos. Absolutamente todos los seres somos ignorantes en algo. No hay ningún ser humano que diga, pues yo soy ya conocedor absoluto de todo. Falso. Bien, entonces, esas prerrogativas es importante que ustedes tengan en cuenta y pues en casa, pues pónganse a leer unos 10, 15 minutitos, poquito a poquito, con textos que les gusta, ¿no? Con textos que les gusta, les llama la atención, pero lean, chicos. Eso yo les doy fe, yo ya tengo más o menos unos 20 años trabajando en el magisterio como profesor en colegios estatales, colegios privados, y puedo dar fe de que mis alumnos que leen a la primera ingresado a la universidad, a la primera. Es una ventaja leer. El que lee tiene ventajas a los chicos, a los estudiantes que no leen. Una ventaja. Y si en caso ustedes son ya padres, son hermanos mayores, el mejor ejemplo que nosotros podemos dar a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores, es con el ejemplo. Con el ejemplo. O sea, yo como papá le digo, pues vamos a poner, yo como papá estoy ahí con mi celular chateando o no lo sé, viendo cosas ahí en mi celular. Y a mi hijito le digo, pues lee tu libro, quiero que leas. Y bueno, yo estoy, dale con mi celular. No. Agarra tu libro y vas a ver que tu hijo, tu hermano menor va a coger lo mismo el libro. La mejor manera de enseñar a los demás es con ejemplo, ¿no? Y se van a dar cuenta, chicos, eso como una herramienta para poder salir adelante, más adelante. Bien, seguimos, chicos. Vamos ahora con las formas del lenguaje literario. Es decir, los escritores de todos los tiempos, de todas las épocas, siempre han escrito en estas dos formas de lenguaje literario, ¿ya? Uno que se llama prosa y otro que se llama verso. Bien, veamos acá, dice, una obra literaria puede estar escrita en verso o en prosa. Chicos, en verso o en prosa. Existen entre ellas características muy marcadas, hasta que se puede decir que son términos antagónicos, contrarios, ¿no? Aunque en alguna ocasión encontramos prosa versificada o poesía en prosa. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy qué es el verso. El verso, dice la literatura compuesta en verso, eso es lo que llamamos nosotros poesía. Todos los textos que ustedes han visto en poesía, que está escrito en estrofas, en versos, eso es un lenguaje literario llamado verso, ¿ya? Reúne una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente del lenguaje común. Entre ellas destacan la disposición gráfica y el ritmo. El poema se escribe en una serie de unidades llamadas versos, cada una de las cuales ocupa una línea independiente. Al final de cada verso hay una pausa que debe respetarse al leer el poema. Acá tenemos un ejemplo. Todo esto es un poema, chicos, todo esto es un poema. Por ejemplo, este poema tiene 2 estrofas. ¿Y cómo la estrofa, cómo diferenciamos por este espacio que encontramos? La estrofa, esta primera estrofa, para dar secuencia a la segunda estrofa, lo diferenciamos por el espacio, ¿no? Ahora, cada rengloncito del poema, cada rengloncito, por ejemplo, yo digo acá, oye, la historia que contóme un día, este rengloncito, eso se llama verso. Chicos, ese verso. Si a ti te preguntan, tu profe te dice, a ver, jovencito, dígame en ese poema cuántos versos existen, y ya saben cuántos renglones tiene este verso.
tienes que contar cada renglón. La primera estrofa, ojo, este impía viene de acá, debe estar aquí. Esta primera estrofa tiene 4 versos y esta segunda estrofa también tiene 4 versos. Entonces, reitero, todo el conjunto de los es el poema, ¿no? Todo el conjunto es el poema. Y el poema está dividido en estrofas. Y cada estrofa tiene versos, que puede ser 4 versos, 5 versos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, oye la historia que contóme un día, el viejo enterrador de la comarca. Era un amante a quien por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. ¿Qué significa la parca? A ver, ¿alguien me puede decir parca? ¿Qué significará? Muerte. Muy bien, qué bueno, excelente. Excelente, muy bien, la muerte, ¿no? Seguimos. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Ahí está el poema. Entonces, eso siempre tengamos en cuenta, queridos muchachos, cuando ya saben que es un poema, saben que es una estrofa y saben que es un verso. El verso, reitero, porque ahí la mayoría de los muchachos dicen que será verso. Verso es el rengloncito del poema, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las unidades métricas del verso, del poema? ¿No? El verso, cada una de las líneas de un poema, ese es el verso. La estrofa es un conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos al ritmo. Esta serie puede repetirse varias veces. Y el poema es un conjunto de estrofas y expresan el mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. Eso de ritmo, rima, métrica, vamos a ver la próxima clase. Veamos por otro lado lo que es prosa, ¿no? La prosa se dispone en la página en forma continua, ocupando toda la línea y carece de ritmo tan marcado como el ritmo, ¿no? Se acerca más al habla cotidiana, debe respetar, ¿qué cosa? La coherencia, la cohesión. Cuando hablamos de prosa, entonces entendemos de todos los textos que están escritos así en forma continua, secuenciada, de cabo a rabo, como se dice. Lo contrario al poema, lo que no es poema, es lo contrario es prosa. Por ejemplo, veamos acá, dice, una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Este es ejemplo de prosa, ¿no? Es a manera de un cuento, ¿no? Ahora, ¿este texto tiene coherencia? Claro que sí, debe tener coherencia. ¿Por qué? ¿El texto de qué habla, chicos? Este pequeño párrafo, ¿de qué habla? ¿De qué animal nos habla? Del ratón, de la... Muy bien, de nuestro compadre que nos fastidia otra vez es de este animal rastrero, de la rata. Este es el tema, ¿sí? Entonces, fíjense, dice una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero, tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises, su cola parecía un largo elástico negro. Todo el texto habla de la rata, ¿no? Habla de las características de sus ojos, de su cola, de su bigote. Nos habla de la rata. Pero ¿qué pasaría si yo estoy escribiendo acá y por acá, por esa parte, lo pongo, por ejemplo, de la pulga? Ya mi texto carecería de coherencia porque no estaría hablando del tema. Entonces, la coherencia tiene que ver con el tema que se aborda. Si el tema estoy hablando de la rata, tengo que hablar de la rata. No puedo salirme del tema. ¿Sí, chicos? Esa es coherencia. En prosa siempre va a haber coherencia. Y en prosa también tiene que haber cohesión. Ya, en profe, ¿qué es cohesión, profe? ¿Cómo encuentro la cohesión? La cohesión en un texto, en este caso, es el uso de conectores, ¿sí? Por ejemplo, en este texto hay conectores. Por ejemplo, voy a poner en círculo los conectores, ¿ya? Todo lo que está en círculo son los conectores. De, acá lo saco por, acá este muy, este y también conector. A ver ahí. Fíjense, voy a leer este texto sin conector, ¿ya? Dice, una mañana la vieja
rata, agua, la cabeza, su agujero tenía unos ojos redondos, vivarachos, unos tupidos bigotes grises, su cola parecía un largo elástico negro. Si se dan cuenta, chicos, este texto no tiene cohesión. ¿Por qué? Porque no hay conectores. Para que tenga cohesión, un texto tiene que ver esos conectores, que puede ser una preposición, una conjunción o un adverbio, necesariamente. Entonces, con esos conectores nos sirven para tejer. La cohesión es para tejer ideas, palabras. Entonces, nuestro texto debe estar cohesionado con conectores. Es un tema de otra clase, pero que ya tengamos presente. Ya, chicos, acá hay otro ejemplito, fíjense. Unos patitos nadaban en el estanque. A ver, voy a reiterar ya. Unos patitos nadaban el estanque semejantes a una bandada de canarios amarillos y su madre toda blanca con patas rojas. Esforzábase en bañarles, a hundir la cabeza en el agua. Lo que estoy subrayando son los conectores. Fíjense, ya voy a leer sin conector, ¿ya? Para que se den cuenta cómo no existe cohesión en el texto. Dice, sin conector sería así. Unos patitos nadaban el estanque semejantes, una bandada canarios amarillos, su madre toda blanca, patas rojas, esforzábase en enseñarles hundir la cabeza el agua. No tiene cohesión este texto. Y para que tenga cohesión se usan necesariamente esos conectores. ¿Ya, chicos? Ahí vemos el tema de la cohesión. Bien, ¿alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Alguna duda? Por favor, con toda confianza, pueden preguntar. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? Hasta ahí todo claro, profesor. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna opinión? Con toda confianza. Correcto, chicos. Entonces, recuerden, por favor, queridos alumnos, bueno, este preámbulo de nuestra clase de introducción a literatura, la sugerencia que les hago en forma encarecida es que siempre lean, chicos, siempre lean. El estudiante, la herramienta número uno del estudiante es la lectura, así como el deportista, el futbolista, por ejemplo, para jugar fútbol. Igual para el estudiante, su calistemia es la lectura. Imagínense un estudiante sin lectura. Es como decir, si yo fuera, a ver, si yo fuera un taxista, me voy sin mi carro. ¿Cómo hacer mi taxi sin tener carro, no? Igual ustedes, ¿cómo hacer estudiantes sin lectura? Entonces, queridos muchachos, mi sugerencia es que lean. Hagan el esfuerzo de leer, aunque sea poquito, pero lean. Eso les va a ayudar bastante. Y eso con el tiempo se les va a formar hábito. Y con ello van a ser buenas personas, cultas sobre todo, ¿no? Una persona culta, que conoce, no, una persona culta fácilmente se va a dejar engañar, soslayar, siempre va a tener argumentos con que, pues, argumentar sus ideas, opiniones, ¿no? Si no, vamos a repetir como loros lo que otros dicen. ¿Sí, chicos? Paso número 2, el día de hoy hemos aprendido de las formas del lenguaje literario, uno que es verso y otro que es prosa, ¿no? Verso, todo lo que es poesía, y lo demás es prosa, ¿no? Lo que es un cuento, una novela, un ensayo, está escrito en prosa. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? Cristina. ¿Ninguna pregunta? Muy bien, queridos alumnos. Gracias por su tiempo y su... Dime, Cristina. Ninguna pregunta, profesor, gracias. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, queridos alumnos, entonces, si no hay ninguna pregunta, agradecerles a ustedes por su tiempo, su predisposición de atender la clase. Ya nos vemos la próxima clase, el próximo sábado, a la misma hora y por este mismo medio. Gracias, queridos chicos. Un bonito fin de semana en unión familiar y que les vaya súper, ¿no? Nos vaya súper a todos los peruanos y podamos
salir siempre adelante. Gracias, buenas tardes y Gracias, profe. muchas gracias. Chao. Hasta luego, cuídense mucho. Hasta la Gracias, próxima, queridos. profesor. Que tenga buen fin de semana. Gracias, profesor. Que tengan un fin de semana. Chao, Norma, cuídate.